Carlos. Bueno, Excelente, claro y fuerte. voy a hablar un poquito más fuerte por la gripe. La gripe no quiero decir, pero comenzó después de la derrota contra Arabia Saudita. Estoy así en estas condiciones, pero prometo que para el sábado contra México voy a estar mucho mejor. Bueno, con respecto a la charla de cuál es el problema que yo propongo charlar y discutir, es el siguiente. Paciente con dispositivo cardíaco implantable en estudios de resonancia magnética cardíaca. Entonces, el hecho es que a veces podemos saber que vamos a hacer un estudio de resonancia cardíaca y saber cuál es la patología del paciente. Podemos tener estudios previos, podemos saber y tener información como para reconocer qué tipo de estudio vamos a realizar según qué tipo de protocolo, y otras veces nos encontramos que llegó el paciente con una orden médica y ahí tenemos que disponer. Les muestro una orden médica, así se ve poco, pero para que tengan idea que a uno le llega esto y tiene que salir a responder, una resonancia cardíaca, donde dice que se ha colocado un neurosincronizador, marcapasos implantable, implantes dentales, marcapasos, sincronizador, todo eso nos está diciendo este paciente en lo que ha puesto aquí. Acá abajo nos dice resonancia magnética, y esa es toda la información que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, primero yo creo que lo que uno tiene que hacer es llamar al paciente y charlar con él para que nos explique dentro de lo que puso el médico, entre lo que puso él y los antecedentes, saber si tiene estudios previos, qué tipo de estudios se realizó, si tiene algún estudio de ecodoppler, de ecocardio, si tiene una tomografía, si tiene tomografía coronaria, si tiene alguna resonancia previa, si tiene estudio de medicina nuclear, si tiene un PET. Fíjense todo lo que tendríamos que preguntar para saber en realidad de qué estamos hablando cuando tengamos que realizar este paciente. Así que, ante eso, vamos a ver qué nos vamos a preguntar. Dice, ¿qué tipo de dispositivo electrónico cardíaco implantable tiene este paciente? Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué podemos esperar que tenga este paciente? Pregunta, y espero las respuestas. Carlos, anda leyéndome. Si, Como no, adelante, sí, como no. Nos dice Jorge Ariza, un marcapaso. ¿Qué más? A ver. Cables, Carlos, cables, puntas de electrodos. MCP, dice Romina. ¿Y qué es un MCP para Romina? Era marcapaso, yo creo. Yo creo. Sí, marcapaso. Milton dice marcapaso también. Milton Godoy, marcapaso. Bien. Entonces, ustedes sigan escribiendo o preguntando. Pueden abrir el micrófono y preguntar o escribir. Dice David Valle, dice marcapaso o en mayúscula DAI. Y bien. ¿Ustedes qué significa DAI para todos que están ahí del otro lado de la pantalla?
Dice Federico Furtado, dice cardiodesfibrilador. Muy bien, cardiodesfibrilador implantable. Bueno, entonces vamos a ver. Lo primero que uno se debe preguntar cuando el paciente viene con una orden médica que dice que él dice marcapasos o que tiene un marcapasos, es preguntarse realmente qué tiene puesto. Entonces, cuando uno se pregunta eso, podemos tener respuesta. Primero, puede tener un marcapasos. Puede tener un desfibrilador cardioversor implantable, o como lo dijo de otra manera Federico, que es lo mismo. Son las dos cosas que uno dice, bueno, yo puedo tener o un marcapasos o un desfibrilador. También puedo tener un marcapasos de terapia de resincronización cardíaca. O también puedo tener un desfibrilador de terapia de resincronización cardíaca. Y yo les pregunto, ¿cuáles son las diferencias, primero, entre un marcapasos y un desfibrilador? A ver, vamos a esperar. Sin embargo, Federico nos decía, dispositivos viejos y nuevos. Eso es otra cosa. Pregunta para más adelante. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un marcapasos y un desfibrilador cardíaco? Diferencias simples, ¿no? No somos, nadie es cardiólogo y yo tampoco. Diferencias simples que uno podría saber para diferenciarlos. Ajá, ser, ya Carlos, vamos a ver. yo me animo. Ajá, adelante. Mira, acaban de poner por el chat, Carlos, perdón, Sí. hago un poco tu trabajo, dice que el desfibrilador funciona a demanda. Creo que también va por ahí lo que iba a decir, que el marcapasos ayuda a regular lo que es un ritmo cardíaco y el desfibrilador en caso de una fibrilación, corríjame por favor si estoy diciendo algo equivocado, actúa ahí, en caso de que se produzca eso. Bien. No se preocupen porque después yo le voy a poner qué es cada uno, pero lo importante de esto es la pregunta que nos hacemos en ese momento. Si el paciente me dice, lo averiguo, y me dice, no tiene un marcapasos, tiene un desfibrilador. Para mí, tecnólogo, ¿qué me significa? Eso es lo que vamos a discernir durante toda esta charla. Diferencia entre marcapasos y desfibrilador. Segunda pregunta, mientras pueden seguir escribiendo. Y Ricardo Aguirre decía, el desfibrilador funciona a demanda. Ricardo Aguirre. Bien. Segunda pregunta, ¿qué diferencia hay entre marcapasos y desfibriladores estándar, por darles un nombre, con los marcapasos y desfibriladores de terapia de resincronización cardíaca? ¿Alguien puede poner alguna respuesta? A ver, no, bueno, pero gracias por tu sinceridad, Romina, de eso se trata. Dice Romina, no, ni idea. Yo también escribo, Romina, ni idea. Apoyo a Romina. Bueno, creo que lo que es, como bien dijo Carlos hoy al principio, Solarén comenzó con un lema, ¿no? Que es aprendiendo juntos. Y hoy comenzamos un ciclo nuevo, que es poner las problemáticas para seguir aprendiendo juntos. Entonces, lo primero que podemos diferenciar entre un marcapasos y un desfibrilador, como ustedes dijeron, marcapasos va corrigiendo el ritmo cardíaco generalmente en las bradicardias. Y los desfibriladores están y son, se activan a demanda cuando notan que hay una arritmia ventricular, una arritmia cardíaca. Después lo vamos a ver en detalle. Pero la diferencia entre el marcapasos y desfibriladores convencionales a marcapasos y desfibriladores de terapia de resincronización es el siguiente. Los marcapasos y desfibriladores pueden ser
de unicamerales o bicamerales. Esto significa que pueden tener un cable o dos cables con sensores que van a una o a dos cámaras. En cambio, los marcapasos y desfibriladores de terapia de resincronización tienen tres cables, van a tres cámaras, es decir, van a una aurícula y a los dos ventrículos. Esto se ha probado que para ciertos tipos de patología cardíaca, al tener dos sensores ubicados, uno en cada ventrículo, la contracción cardíaca es en simultáneo y revierte muchos estados patológicos que tienen los pacientes, mejorando su situación patológica que tiene con respecto a su sincronización cardíaca. Otra de las cosas que podríamos decir entre marcapaso y desfibrilador es que el marcapaso es más pequeño y más delgado, con menos contenido metálico. Y el desfibrilador es más grande, más grueso y más contenido metálico. Solo con esta variación uno sabe que tiene que tener más cuidado con un desfibrilador que con un marcapasos, y que también va a ser más complejo realizar un estudio con desfibrilador que un estudio con marcapasos, por este tema último que les dije. Después, más allá de eso, tenemos los cables de estimulación cardíaca, que puede ser 1, 2 o 3, y los electrodos, que van a estar ubicados en 1, 2 o 3 cámaras. Así que todo esto es lo que nos podemos encontrar con el paciente que viene. Por eso, antes de ingresar al paciente, debemos saber qué es lo que tiene puesto. No solo qué es lo que tiene puesto, sino preguntar si ese paciente es la primera vez que tiene un marcapaso o un desfibrilador, o ya anteriormente lo ha tenido, previamente ha tenido otros. ¿Por qué? Porque hay que saber si le han dejado algún marcapasos desactivado o si le han dejado algún cable de estimulación o dentro de su cuerpo y que no ha sido extraído, que muchas veces eso es lo que sucede. ¿Alguna pregunta? Ya vamos a mirar, están preguntando ya. Dice Milton Godoy, si es compatible RM. Eso, vamos a lo siguiente entonces. Pasamos esta diapo. Entonces, cerremos el capítulo. Marcapasos, ¿qué es? Generalmente se utiliza en la bradicardia, cuando hay un bloqueo auriculoventricular, enfermedad del nódulo sinusal y fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta y sintomática. También se utiliza en el caso de miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica severa y trastornos importantes de conducción. Esto es un resumen de cuando el médico le indica a ese paciente la utilización y colocación de un marcapasos implantable. Y un desfibrilador, DAI, es una prevención primaria en pacientes de alto riesgo de muerte súbita, porque pueden tener una arritmia, una taquicardia, y terminar en una muerte súbita. Entonces, se utiliza para taquicardia ventricular no controlable con farmacoterapia y no susceptible o en posibilidad de ablación de las arritmias en un estudio electrofisiológico. Ustedes saben que nosotros también hacemos pacientes en resonancia magnética que han pasado por ablaciones para controlar arritmias ventriculares. También en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo iguales al 30%, con síncope no explicado o taquicardia ventricular no sostenida en el Holter. Estudios que requieren estudios de Holter de 24 horas. Y también en síncope, historia familiar de muerte súbita asociada a síndrome de Brugada,
QT largo, QT corto, displasia ritmogénica, miocardiopatía hipertrófica, etcétera, que son cuestiones puramente médicas cardiológicas. Pero sí es importante reconocer la función que tiene cada uno. Ahora vamos a lo siguiente. La otra pregunta que se me ocurre preguntarle al paciente, una vez que sé qué es lo que tiene, es preguntarle desde cuándo tiene ese dispositivo electrónico cardíaco implantable. Y les pregunto por qué. ¿Por qué es importante preguntar desde cuándo? Vamos a ver si alguien va a abrir micrófono, van a hablar, vamos a mirar. Recuerden que pueden escribir. Adelante, adelante. Tengo entendido que se le pregunta por, principalmente, saber la vida útil del marcapaso en cuestión de la batería, saber más o menos cuánto tiempo tiene el marcapaso, porque me ha pasado que he hecho resonancias y cuando le hacen la desactivación, el técnico de marcapasos, que terminó la resonancia, el nivel de batería ha bajado cierto tiempo. Yo me imagino que por eso es importante preguntarle al paciente desde cuándo tiene el marcapaso para nosotros saber si procede o no hacer la resonancia. Gracias. Muy bien, Reinaldo. ¿No? Sí. Bueno, con respecto a lo que dice Reinaldo, es cierto, es una de las cuestiones por la cual uno pregunta, pero yo le diría que fundamentalmente se pregunta eso. Todos los marcapasos actuales tienen controles remotos, es decir, el médico y el electrofisiólogo llevan control del marcapaso de cada uno de los pacientes que tienen colocado un marcapasos por ese control remoto. De forma remota puede controlarlo. Le pido a Nadezhda que cierre el micrófono, por favor. Dice Carlos Lucas Donati, dice, ¿puede ser para saber si los cables están bien implantados? Es la pregunta. Si pasó suficiente tiempo. Otra pregunta, dice Milton Godoy, porque si es nuevo, tal vez sea compatible ARM y seguro. Bien, bien. Entre todos estamos respondiendo algo que sí que va llenando, digamos, nuestras dudas. Entonces empecemos por lo primero. Digamos, ¿por qué yo le pregunto desde cuándo lo tiene implantado? Porque lo primero que tengo que saber es la cantidad de años que tiene ese marcapasos puesto. ¿Por qué? Porque si vamos así a reglas generales, todo lo que se colocó antes del año 2000 tenía prohibido el ingreso a resonancia magnética. Todo marcapaso, desfibrilador, mucho más, antes del año 2000 directamente no ingresa a resonancia magnética. Después vamos a ver algunas cositas más que vamos a ir desasnando sobre esto que dije recién. Pero para darle así un tinte bien generalizado, antes del año 2000, esos marcapasos no son compatibles con resonancia magnética. Por lo tanto, no se podían realizar. A partir del año 2000, con el avance de las tecnologías, comienzan a venir aquellos marcapasos conocidos como condicionales. Entonces, siguiendo con las preguntas al paciente, una vez que sabemos que tiene un marcapasos después del año 2000 y que puede ser un marcapasos no condicional o condicional, porque depende del país que uno viva y depende en el año en que se lo haya colocado, pueden haber llegado antes o después. A veces llegaban a la gente que tenía dinero y después llegaron al resto de la gente que pudo llegar a la colocación de marcapasos de última generación. Por eso a partir del año 2000 vamos a tener una mezcla de marcapasos, los no compatibles y los compatibles. Dentro de los marcapasos compatibles, entonces lo vamos a dividir en dos. Los condicionales con zona de exclusión
y los condicionales de cuerpo completo para equipos de 1,5 Tesla. Y últimamente, en los últimos años, los marcapasos condicionales de cuerpo completo, tanto que pueden hacerse en 1,5 Tesla como en 3 Tesla. ¿Alguna pregunta sobre esto? Vamos a esperar a ver quién nos escribe. O abrir el micrófono. Bueno, aún no tenemos preguntas en el chat. Bueno, seguimos. Les digo un poco, para seguir con esto mismo, vamos a ver qué es condicional y qué es no condicional. Eso me lo pueden decir ustedes. ¿Qué es un marcapasos no condicional o a qué le decimos condicional? Carlos, acá Jerónimo, condicional es todo aquel implante que bajo algunas condiciones específicas podemos resonarlo, y no condicional tengo entendido que sería no seguro, por ende no resonarlo. Lo no condicional es inseguro y no se puede resonar. Y lo condicional, bien como dijo Jerónimo, es todo aquello que puede hacerse bajo resonancia magnética en ciertas condiciones específicas del dispositivo que vayamos a estudiar. A ver, Carlos, tenemos una participación. Ricardo Aguirre nos dice que se puede estudiar bajo ciertas condiciones. Bien, exactamente. Veamos. ¿Qué significa condicional? Tenemos la MR seguro, que se dice a un elemento que no presenta riesgos conocidos en todos los entornos de resonancia magnética. Por ejemplo, un plato de plata. Condicional se le dice a un elemento que no presenta riesgos conocidos en un entorno de resonancia magnética específico con condiciones específicas de uso. Inseguro es un elemento que se sabe que presenta riesgos en todos los entornos de resonancia. Por ejemplo, unas tijeras de metal, ¿no? Esto para que quede claro qué significa condicional y no condicional significa inseguro. Todos los dispositivos cardíacos actuales y sus cables aprobados para la exploración por resonancia magnética están etiquetados como MR condicional. Repito, todos los dispositivos cardíacos actuales y sus cables aprobados para la exploración de resonancia están etiquetados como MR condicional. Siguiente pregunta. ¿Pueden los pacientes con marcapasos no condicional, someterse a resonancia magnética? ¿Pueden someterse los pacientes con marcapasos no condicionales someterse a resonancia magnética? Pregunta. A ver, nos responde por acá Carlos. Nos dice Ricardo, a ver, no. Ricardo Aguirre. Bien. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Recuerden que si no saben también, acuérdense, como dijimos al principio, estamos aprendiendo todos juntos. Si no saben, digan. A ver, dice Federico Furtado, dice sí. Yo creo que sí, pero depende para qué estudio y en qué campo magnético. Ese Federico, qué tipo jodido, ¿eh? Bueno, tenemos Soy malo, Carlos, soy malo. Tenemos dos cosas. Ricardo que dice que no, que quizás ahora escribe otra cosa, y Federico dice que sí. Entonces, deberíamos aclarar por qué el no o por qué el sí, porque seguramente quizás no hay un no tan rotundo como no hay un sí tan rotundo. Exacto, sí. ¿No? Vamos a ver quién más dice algo. Todavía no. Vamos a ver quién más se anima.
Porque ahora yo quedé con la duda entre sí y no. Bueno, para eso estás acá, te vas a ir con la duda. Sí, sí. Ahora Ricardo dice, el campo es una condición, dice Ricardo Aguirre. Bien, bueno, te voy a decir como decía a mis alumnos cuando se quedaban con una duda. Yo les contestaba, nunca lo sabrás. Bueno, veamos entonces. Veamos qué sigue después de esto. Posibles complicaciones si yo pongo un paciente con marcapasos no condicional, es decir, un marcapasos que no tiene que entrar a resonancia. Puede movimiento del dispositivo por el campo magnético estático, cambios de programación por todo lo que es estimulación de los gradientes, inhibición de la estimulación, todo lo que corresponde también a gradientes, estimulación asincrónica, estimulación cardíaca por corrientes inducidas en los cables conductores. Es decir, ¿qué es lo que puede pasar con un marcapasos no condicional? Que se mueva por su cantidad de metal, que tenga cambios en la programación, porque en realidad sus baterías y su sistema de sincronización puede estar alterado por la red de frecuencia, que aumente la temperatura de los cables, de los sensores, porque aumente la temperatura del dispositivo, porque la estimulación producida por las corrientes de Foucault, de los gradientes o corrientes parásitas, alteren su sincronización o modifiquen la programación de sincronización estipulada por el programa del cardiólogo. Entonces estamos en varias posibilidades de complicarle la vida al paciente, más allá de, como se dijo hoy al principio, habría que ver cuál es la batería que tiene ese marcapasos, porque al ser un marcapasos de lo no condicional, ese marcapasos va a perder vida en su batería. Entonces hay que ver cuánta batería tiene como para que el paciente pueda hacerse el estudio, salir y cambiarle el marcapasos. Hay una serie de condiciones que hay que tener muy en cuenta, y el calentamiento, como ya dije, por RF. Entonces, ese marcapasos no condicional, si yo lo ingreso, debe exigir lo siguiente: el paciente debe ser monitoreado en forma permanente durante todo el estudio. Se recomienda que haya un electrocardiograma, oximetría, medición de presiones. Si cualquiera de estas condiciones es violada, se pone en riesgo la vida del paciente. Se debe tener un desfibrilador externo durante la exploración. Y todo esto se los puse porque en realidad hace muchos años, en los primeros estudios cardíacos, cuando yo estaba trabajando en la zona norte de Buenos Aires, en una clínica, por una médica conocida, se realizaron 2 o 3 estudios con marcapasos no condicionales, es decir, inseguros, de antes del 2000. Pero la condición de realizar ese paciente es seguir este protocolo. Lo que significa es que tenemos que tener todos estos cuidados, porque en realidad no sabemos si puede o no puede pasarle algo al paciente mientras estamos haciendo el estudio. No se olvide que en aquella época los estudios de resonancia no duraban media hora, duraban mínimo 1 hora de estudio, mínimo 1 hora de estudio. Y someter a un paciente con marcapasos no condicional a más de 1 hora de estudio significaba poder tener grandes problemas. Carlos, tenemos una pregunta. Sí.
disculpa, Nadesca dice, a ver, ¿pudiera programarse el estudio de tal forma que acuda el técnico de marcapaso a estar atento si pierde la sincronización del mismo? En realidad, estos marcapasos tan viejos no es lo mismo que venga el electrofisiólogo ahora, porque estos marcapasos no tenían la programación como ahora lo pueden hacer en apenas 2 minutos. Así que eran mucho más complejos, no había control remoto de estos marcapasos. Entonces lo que se hacía es tener un control del ritmo cardíaco, del electrocardiograma, de la oximetría, y posteriormente a sacar el paciente del estudio, muchas veces se lo realizaba previamente a un cambio de marcapasos. Entonces se aprovechaba hacerle el estudio total, de ahí se iba a un cambio de marcapasos porque ese marcapaso ya no se podía contar con ningún tipo de seguridad en tenerlo al paciente sometido a un marcapasos que había estado más de 1 hora sometido a un gran campo magnético. Carlos, precisamente yo iba a compartir esa experiencia que tuve hace bastante tiempo, tenía yo como 21 años, hace bastante tiempo, que hicimos un paciente así, justamente por cambio de marcapaso. Fue la experiencia, fue con un Philly. El estudio duró, porque fue muy puntual, como 45 minutos. Sin embargo, el médico tenía el temor, ¿no? Pero igual, iba para cambio de marcapaso, lo hice hace mucho tiempo, hace más de 20 años. Fue la experiencia que tuve. Claro, claro, por eso, cuando se sabía que el paciente estaba realmente con una patología realmente severa, que por eso previamente ya venía con un marcapasos, pero al tener que colocarle uno nuevo, o quizás un resincronizador, entonces se aprovechaba, se hacía el estudio con todos estos controles, y una vez que salía, se le cambiaba el marcapasos quizá a un desfibrilador. Y de esa manera son los pocos estudios que se podían hacer. Igualmente a nivel mundial se han hecho muchos estudios de pacientes con marcapasos no condicionales, pero siempre siguiendo los protocolos de seguridad. Bien, sigamos. Otra pregunta que nos hacemos: ¿dónde se ubica el marcapasos? ¿En qué lugar anatómico? Está fácil. No me digan que no responden nada. No, no han escrito un... Bien. El marcapasos, la pregunta es simple. Ustedes lo ven cuando hacen un estudio. ¿De qué lado está puesto el marcapaso? ¿A la izquierda o a la derecha? Del lado izquierdo dice, a ver, iPhone, no sé quién es. Bueno, del lado izquierdo, luego dice Federico, hay un estudio multicéntrico que estudiaron muchos marcapasos no compatibles. Magna Safe es la página. Luego dice Milton, lado izquierdo. Dice Sney López, dice lado izquierdo. Federico, lado izquierdo. Analía, iPhone, Analía, gracias Analía, lado izquierdo. Bien, bueno, como dice Federico, es cierto, pero esos estudios multicéntricos se hicieron después, mucho después, de saber que los resonadores no eran tan peligrosos para el marcapasos como se suponía antes. Entonces empezaron a hacer estudios, por ejemplo, toda en la década del 2000, había muchos marcapasos no condicionales, muchos, la mayoría. Entonces, después de tanto estudiar cómo reformar los marcapasos, los cables, los sensores, obviamente se dieron cuenta que eso era muy bueno para que todo el mundo pueda hacerse un estudio sin tanta complicación, pero también se dieron cuenta que era posible hacer estudios con marcapasos
no condicionales, siguiendo todos estos protocolos de seguridad. Carlos, tenemos también, disculpa, a ver, que tenemos, van de pronto por la internet, se les pone lento. Dice Ricardo Aguirre, bolsillo, perdón, subcutáneo, generalmente al lado izquierdo del tórax. Puede ser a la derecha o en la ingle. También dice Federico, bueno, exacto, del 2001. Dice, a ver, Reinaldo Monasterio dice, si el paciente es zurdo, ¿no le molesta? Hace esa pregunta. Bueno, los marcapasos, la mayoría de ustedes lo van a ver que están del lado izquierdo, ¿no? Como posición más habitual de todas. Pero también lo pueden encontrar del lado derecho y también en la ingle. Pero hay un problemita, que es el que vamos a ver ahora. Acá le muestro un marcapasos del lado izquierdo, colocado, y de este lado uno del lado derecho. Fíjense, ¿qué notan de diferencia entre el izquierdo y el derecho? A simple vista. A simple vista parece uno más grande que el otro, ¿no? A ver, tenemos respuesta. Sney López dice, la cercanía del corazón. Y Romina dice, el tamaño. El tamaño del derecho pareciera mucho más grande que el del izquierdo, ¿no? Bien. Correcto, sí. En realidad, la colocación del marcapasos en general siempre es del lado izquierdo, aunque algunos lo ponen del lado derecho. En general, los desfibriladores, los DAI, se colocan del lado derecho. Y también hay otros que lo ponen en la ingle, pero hay un problemita, el que lo pone en la ingle. El que lo pone en la ingle no puede hacerse resonancia. ¿Por qué? A ver quién responde. Carlos pregunta que el que lo pone en la ingle o el que se le coloca en la ingle no se le puede hacer resonancia. ¿Alguien tiene alguna duda, una pregunta o conoce la respuesta? Veamos, mientras piensan, algunas contraindicaciones. El dispositivo debe estar implantado entre las 6 semanas y 3 meses antes de la realización del estudio de resonancia. Los cables de estimulación intracardíaca permanentes, abandonados o fracturados, si hay este tipo de cables de estimulación intracardíaca permanente que han sido abandonados o estén rotos, no se puede hacer el estudio. Y si tiene cable de estimulación epicárdica permanente, tampoco se puede hacer el estudio. Lo primero es obviamente porque hay que dejar que el dispositivo que han colocado. Fabián, tened cuidado que estás escribiendo pantalla. El primero, el dispositivo, debemos darle tiempo suficiente para que el cuerpo y el dispositivo se reconozcan y quede encapsulado. El segundo, porque cualquier tipo de cable que haya sido abandonado o esté roto puede producir quemaduras por la transmisión de radiofrecuencia o por la estimulación por la estimulación producida por los gradientes, por el sistema de gradientes. Y lo mismo pasa si tenemos estimulación epicárdica permanente. A ver, Carlos. Sí. Tenemos una pregunta bastante interesante. Bueno, todas las preguntas son buenas. Lucas Donati nos dice, ¿cómo podemos conocer esa información de los cables si el paciente la desconoce? Bueno,
En realidad uno no puede hacer absolutamente nada si desconoce la historia que tiene ese paciente. Es decir, ningún paciente que viene a resonancia magnética puede hacerse y tiene un marcapasos o un desfibrilador, puede hacerse el estudio sin la debida autorización del médico cardiólogo o electrofisiólogo y sin antes haber pasado por el electrofisiólogo para que sincronice el aparato para resonancia magnética, que ahora lo vamos a ver. Carlos, te quiero interrumpir un momentito allí. De experiencia de unos alumnos que he tenido, me decían, profe, pero un profesor me dijo que con solo tenga el carnet, y es bueno aclararlo, con solo tenga el carnet que diga condicional y tenga marcapaso, no hace falta ni el electrofisiólogo, no hace falta hacer el protocolo que se lo tengan que sincronizar. Yo, no puede ser. Y pues después mandé a preguntar a ese profesor y sí, él les maneja esa información. Entonces sería bueno que aclaráramos, que tú nos aclararas. Bien, en las próximas 2 diapos aclaramos eso. Ah, bueno. No nos vamos a adelantar. Ah, bueno, dale. Hay alguien que me está escribiendo en la pantalla. Le pido que tranquilice su mano, por favor. ¿Hay alguna forma de verificación? Y vamos a lo que también fue la pregunta de nuestro colega. Vamos a ir aclarando ese panorama. Fíjense, cada marca de las principales empresas productoras de marcapasos y desfibriladores tienen logos internos. Fíjense, Biotronic, la A, tiene este logo. La Boston Medical Scientific tiene este logo. La Medtronic tiene este logo y la Sanshut Medical tiene este logo. Si ustedes dicen, ¿cómo hago para ver este logo? Bueno, ustedes tienen una tarjetita que tiene que traer el paciente donde están todos los datos del paciente, el tipo de dispositivo, cable y sensores que tiene, y eso tiene un logo preestablecido. Pero también, si ustedes escanearan ese dispositivo solo por radioscopía, podrían ver, por ejemplo, este dispositivo de Medtronic. Fíjense, este es el logo, el 2, que está incluido en esa parte del marcapasos, lo ven ahí ampliado, y también este logo en zigzag, que lo tienen acá, que está marcando que tanto los cables como el marcapasos son compatibles con resonancia. Acá tienen otra forma de verlo. Fíjense, distinto, diferente de fabricante. A, triángulo, sólido, identifica un dispositivo de Boston Scientific como resonancia compatible, que este marcapasos es compatible con resonancia. El B, el símbolo de dispositivo de Biotronic Pro IRM, es este que ustedes ven acá, que lo tienen dentro del marcapasos. Y el C es del Sanshut Medical, que es el logo que indica que es compatible con resonancia magnética. Esto lo pueden ver en cualquiera de los marcapasos que tienen los pacientes. Claro, ellos lo tienen ocultos en el cuerpo, pero si uno le tiene la tarjeta o le saca una radiografía o una radioscopía, esto se puede ver. A partir de ahí, de que viene el paciente y me dice, yo ya sé qué dispositivo tiene, implantable, ya sé que es condicional, pero tengo que saber si es condicional con zona de exclusión o sin zona de exclusión. ¿Qué llamamos zona de exclusión? Cuando ese marcapasos me dice a mí
que se pueda realizar cualquier estudio de cualquier parte del cuerpo, menos entre la cervical 1 y la dorsal 12. Es decir, puedo realizarle estudios de cabeza y estudios de pelvis hacia abajo, hacia los pies, sin ningún problema, siguiendo las condiciones que me marcan las especificaciones del producto. Pero de ninguna manera puedo escanear la zona que está ubicada entre C1 y dorsal 12. ¿De acuerdo? El paciente debe ubicarse en el túnel tal que su isocentro esté por encima o por debajo de C1 y de 12. Eso es zona de exclusión, que lo vemos así. Zona de inclusión, arriba de C1, zona de exclusión entre C1 y D12, y zona de inclusión de D12 hasta los pies. Así era como se realizaban los estudios en los primeros marcapasos condicionales con zona de exclusión. Ahora, cuando el paciente viene a hacerse el estudio, no puede venir, yo lo entro y se hace el estudio directamente. Primero debe pasar por un control del electrofisiólogo, que mediante un aparato que es un programador, lo que hace es, coloca ese aparato sobre el marcapasos y lo programa en función MRI, es decir, en función de resonancia magnética. Una vez que lo colocó y lo programó para que sature la radiofrecuencia que va a ser transmitida por el resonador, hago el estudio y una vez que el paciente se retira, entonces ahí vuelve el electrofisiólogo, lo vuelve a programar en la función de programación prevista por el cardiólogo y se va a la casa. Carlos, sí, una sí. preguntita, disculpa, antes que fue la pregunta te la hacen antes de esto. Dice, Sney López, ¿se puede hacer una resonancia magnética de hombro con zona de exclusión? Una zona de hombro con zona de exclusión. Correcto, eso. Ajá. Bien. El hombro, para quien me lo pregunta, ¿considera que está debajo de C1? Pregunta Sney López, Oviedo. Por eso. Dice sí, dice Romina, dice sí, Sney dice sí. Exacto. Si vamos a ver este hombre, donde está más o menos, donde termina la parte inferior de la oreja, por ahí abajo estaría C1, C2. Así Sí, que dice Milton Godoy, exacto, dice Milton Godoy, no se puede entonces. No se puede, no. Es más, hay muchas especificaciones de las que no se puede. Por ejemplo, en los primeros marcapasos condicionales con zona de exclusión, no se podían hacer con bobinas colocadas arriba de la zona de donde está el marcapasos. Algunas se podían hacer estudios con la bobina de transmisora de RF body, transmisora y receptora. No se permiten con bobinas de transmisión localizada, o sea, no se permiten con bobinas dedicadas de transmisión que estén pegadas al marcapasos. Carlos, dice Marcos Aguilar, ¿hay marcapasos que pueden programar para que salga automáticamente del modo MRI? Es un tiempo establecido, sin necesidad de regresar al electrofisiólogo. Así es. Hay marcapasos que son autointeligentes y se programan, sabiendo el horario de entrada que el paciente tiene al estudio, se programan
y automáticamente cuando sale vuelven a la programación preestablecida por el cardiólogo. Es cierto, y el cardiólogo puede seguir que esté todo en condiciones vía remota. Bien, vamos a seguir. Deme un segundito. Un segundito que voy a poner otra vez en pantalla. Tranquilo, mientras tanto, bueno, no demoraste 2 días para responder la pregunta de mis alumnos. Excelente. Recuerden, bueno, que pueden hacer sus preguntas, sus dudas o sus comentarios de experiencia a través del chat, mientras Carlos pues, comparte nuevamente pantalla. Agradeciendo nuevamente a todas las personas que se están conectando y aprovechando que Carlos está solucionando algo allí, les voy a recordar algo, por favor. Los certificados pueden ingresar desde el día viernes haciendo a la zona del curso. Deben hacer clic donde dice curso, pero en vez de ir al Zoom, los va a llevar al curso. Desde allí pueden descargar los certificados. Bien. Ustedes me van a decir si ven pantalla ahora. Sí, Carlos, excelente. Bien, vamos a los artefactos. Para entrar a la última parte. Fíjense, esto es la colocación de un marcapasos que tiene un sensor nada más. ¿Mm? ¿Ahí lo ven? Bien Sí, negrito. excelente. Ajá, negrito, sí. Bien. Ahora vemos acá también el ventrículo derecho. Fíjense que tiene la cirugía previa torácica de corazón abierto para colocar marcapasos y sensor. Acá tienen ahí lo tiene, esperen un segundito que admito a alguien. Ahí está. Acá tienen otro en el 4 cámaras. Fíjense el sensor en la aurícula. Oh, me está trayendo problemas esto, ¿eh? Bueno, eso se recuerde que estamos en vivo, así que estas cosas pueden suceder. Ya estamos solucionando. Vamos a solucionar la última parte. A ver ahí. Ahí va de nuevo. Le recordamos que estén atentos a nuestras también publicaciones en nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro LinkedIn y nuestro YouTube. Adelante, Carlos, ahí se ve. Bien, bueno. Perfecto. Esa es la otra. Y vamos a pasar a la siguiente. Bien. Eso era un marcapasos, lo que ustedes vieron. Eso era un marcapasos. Ahora fíjense un desfibrilador. ¿Qué diferencia ven ustedes entre el anterior y este? Mucho artefacto. Mucho artefacto. Primero. A ver qué nos dicen. ¿Qué más? Dice Romina, susceptibilidad magnética. Sí. ¿Qué más?
A ver, ¿quién más dice? ¿Quién más dice? Lado derecho, dice Jerónimo. Muy bien, Jerónimo. Entonces, primera diferencia, el marcapasos, el otro lo tengo del lado izquierdo, este desfibrilador del lado derecho. ¿Por qué se imaginan que está del lado derecho el desfibrilador? A ver quién responde, quién comparte. ¿Por qué se imaginan que está al lado derecho? Fíjense que los colocan del lado derecho primero. Ustedes me dijeron, tiene mucho artefacto, es cierto. Por dos cosas. Primero, el desfibrilador es más grande que el marcapasos. Es más grande en tamaño, más grueso y tiene mayor cantidad de elementos magnéticos, ferrosos. Entonces, da un gran artefacto. Si lo ponemos sobre el lado izquierdo, no podemos estudiar el corazón. Daría tanto artefacto, sería casi imposible estudiarlo. Entonces, dice Federico, más espacio. Pregunta Federico, ¿más espacio? ¿Más despacio yo? No, que si es más espacio, se coloca, me imagino que si es se coloca por más espacio. Se coloca porque es más grande, pero fundamentalmente por la cantidad de artefactos que da. Y si yo a este paciente le tengo que hacer un estudio cardiológico, no lo puedo hacer porque me da tanto artefacto que obviamente sería imposible realizarlo con una calidad más o menos aceptable. Entonces se pone del otro lado. Romina nos pregunta, a ver que se me fue, ya va. Uy, se me fue el chat, no sé por qué. Bueno, sigo. Dice, ¿no tapa la región a estudiar? Bueno, si vos lo ves acá, veamos qué pasa. Pero si yo lo hubiera puesto en el lado izquierdo, tapa todo, obviamente. Claro, por eso es que de ese lado, como dijiste, dice Milton Godoy, dice Milton, se coloca previendo su estudio posterior. Exacto, porque ustedes saben que cada vez es mayor la cantidad de gente que se realiza estudios de resonancia cardíaca post marcapasos. Así que es muy importante esto que estamos realizando. Fíjense en este caso, una secuencia Balan, Fiesta o Trufi, el artefacto del lado derecho, el artefacto en este coronal y el artefacto en el 4 cámaras. Entonces, más allá de colocarlo del lado derecho, sabemos que hay algunas secuencias que son más sensibles que otras. Entonces, cuando nos encontramos con un desfibrilador, es conveniente cambiar la secuencia y no hacer las consecuencias de gradiente de estado balanceado, de steady-state. Entonces, esas secuencias que deben mantener un equilibrio a través del tiempo secuencial de pulsos, se alteran por inhomogeneidades de campo. Por lo tanto, nos va a dar mayor artificio y mayor artefacto de flujo también. Entonces, es conveniente que esa secuencia, fíjense el artefacto que nos está dando acá, esta línea negra, en 2 cámaras, fíjense el artefacto que da del lado derecho y los artefactos que tengo de flujo en 4 cámaras, cuando es conveniente pasar de las clásicas secuencias Trufi, Balance, a las secuencias Flash, a las eco de gradiente spoiler, donde, como ustedes ven acá, del lado derecho, son mucho más robustas y menos sensibles a las inhomogeneidades de campo. Y ahí viene el sensor en el ventrículo derecho. Entonces, todo este artefacto
que se nota mucho más en la secuencia de gradiente balanceado, se observan con mucho menos artefacto en las secuencias flash. Acá tienen la secuencia flash en el eje corto, en el 2 cámaras y en el 4 cámaras, permitiendo de esa manera, a pesar que es un desfibrilador que tiene un componente, un cuerpo más grande, voluminoso, más ferromagnético, nos permite hacer un estudio al paciente diagnóstico, quizás no de calidad, pero sí diagnóstico. Estas son tipo de realce tardío, que también las podemos modificar al realce tardío convencional que hacemos, al realce tardío con secuencias flash. Fíjense, acá tienen del lado izquierdo colocado, acá tienen el lado izquierdo colocado, acá lo tienen del lado derecho, donde nos facilita no solo la colocación del lado derecho, sino la utilización de secuencia flash, reducir los artefactos producidos por un desfibrilador y reducirlos por la utilización de la secuencia de flash. Acá lo tienen en la secuencia de libre precisión de estado estacionario, que son las Trophy, Balance o Fiesta, y también acá tienen un turbo espineco Black Blood en eje corto, donde el artefacto llega apenas a nivel superficial. Y acá tienen el realce tardío clásico, con tiempos de inversión para suprimir la señal del miocardio y observar mejor si tiene captación de gadolínio en las secuencias de estado estacionario, y un realce tardío de la secuencia flash, y acá tienen el sensor en el ventrículo derecho. Bueno, espero que haya sido productivo para ustedes, para mí lo fue. Me gustaría saber si tienen alguna experiencia con estos aparatos.